Ok. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Comenzamos nuevamente con este ciclo de charlas, Habitar lo Público. Estamos muy contentos de poder volver a realizarlo. En esto queremos volver a agradecer a la Universidad de Palermo, a la Facultad de Arquitectura, a su decano, el arquitecto Daniel Silverfaden, a las demás autoridades, profesores, estudiantes y todos aquellos que de alguna forma u otra lo han hecho posible. A mis colegas Luciana Barraza y a Julieta Mancuso, quienes han estado en la organización de todo esto. Haciendo un poco de retrospectiva, este ciclo comenzó en el mes de agosto, un ciclo que intenta crear un ámbito de escucha sobre la arquitectura. En ese primer ciclo tuvimos 6 conferencias de arquitectos y arquitectas del exterior, un ciclo de carácter internacional. Después de esa gran e interesante experiencia, me parecía poder volver a hacer lo mismo, pero con una mirada más relacionada a nuestro lugar, con nuestro territorio, nuestros arquitectos y arquitectos. Y allí un poco surge Habitar lo Público Argentina, con intención de poder completar una visión más integral acerca de los equipamientos públicos y el espacio público, tanto a nivel global como a nivel local. Por lo menos una pincelada acerca de todos estos temas. Hoy, como cuarto encuentro y último encuentro de este ciclo, tenemos el privilegio de contar con la arquitecta Laura Espinadel, una arquitecta argentina, pero que hoy vive en la ciudad de Viena. Voy a pasar a leer un poco el currículo de Laura. Arquitecta austro-argentina, nacida en Buenos Aires en el 58, egresada de la FADU UBA con medalla de oro en 1982. Sus obras en Viena Compact City y Campus WU son consideradas pioneras de la arquitectura holística. En la actualidad está trabajando en los Urban Menus, un juego de sociedad interactivo para proyectar en 3 dimensiones el futuro de nuestras ciudades de manera consensuada en base a una parametrización integral inteligente. Socia fundadora de Burj Arquitectura en 1986, socia fundadora de BOA, Oficina para la Ofensiva Aleatórica 2004, profesora invitada a dictar cursos y conferencias en España, Alemania, Austria, Hungría, Rusia, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, México, Uruguay, Guatemala, Estados Unidos, Israel, Australia, Corea del Sur, India, Irán, Malasia y Tailandia entre los años 1987 y 2020. Doctor honoris causa, Transacademia, Parlamento Cívico de la Humanidad en el 2015, miembro Rotary Club Viena gracias a sus logros y contribuciones al bien de la sociedad en el 2016. Se destacan entre premios y distinciones, en el 2015 el Premio Arquitectura de la Ciudad de Viena por su trayectoria profesional, en el 2015 Premio en Urbanismo del Comité Internacional de Críticos de la Arquitectura SICA 2015, en el 2015 Premio de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA 15 y en el 2015 nominación para el Mies van der Rohe 2015. Actualmente Laura está trabajando en la planificación futura mediante los Urban Menus, un instrumento, juego interactivo de sociedad para crear en 3 dimensiones nuestras ciudades de manera consensuada en base a una parametrización integral inteligente. La verdad es un gran privilegio contar con Laura en el cierre de este ciclo. Su trabajo y visión como arquitecta a partir de sus ideas y proyectos ha definido a Laura como una personalidad destacada en el universo de la arquitectura mundial, lo cual nos llena de orgullo como argentinos. Sus proyectos, cada vez que hemos tenido la oportunidad de verlos, han sido de una gran inspiración para el desarrollo de nuestra arquitectura y de nuestras ideas. Por todo esto y mucho más estamos ansiosos de escucharla a Laura. Así que muchísimas gracias, bienvenida a este ciclo y bueno, te doy la palabra, Laura. Don Flores, cuántas flores. Espero estar a la altura de las expectativas. Como tuvimos problemas aparentemente y Melissa Ponce Funes se quejaba de que no se me escuchaba bien. Quisiera saber si se me escucha bien o si tenemos que... Ok, perfecto. Lo que vamos a hablar hoy viene de la cocina. O sea, en general me gusta contar lo que hago y lo que siento y no lo que podría contar otra gente de haberme visto publicada. Es decir, que nos vamos a remangar
y vamos a meternos de lleno en mis búsquedas y mi intento de encontrar soluciones a las grandes responsabilidades que nos plantea esta sociedad contemporánea. No estamos hablando en este momento de hoy, sino que si tenemos en cuenta que nuestra labor es construir futuro y todo el planeta tiene un 2020 marcado por COVID, tiene un pasado muy especial donde los niños y los jóvenes todos los viernes iban a la calle por un mundo y un futuro mejor. Es como que a todos nosotros como ser arquitectos se nos plantea una gran responsabilidad. Hoy en Viena, para que no crean que porque Viena es la Smart City número 1 de hace más de una década, por eso vivo en el paraíso. Hoy en Viena hubo lockdown a doble mano. Empezó una cuarentena absoluta por el alza de los contagios, después de haber sido el primer país que cortó la cuarentena antes de Pascua, a mediados de abril, por haber controlado COVID. Y ayer tuvimos 6 atentados terroristas en la ciudad que hicieron que surgiera toque de queda absoluto desde ayer a la noche hasta que se sepa qué es lo que está pasando. Por eso les quiero decir que no existe lugar en el mundo en este momento que no esté interconectado con COVID o con el problema de los extranjeros y el problema del Estado Islámico. Dado que, como les decía antes, nuestro trabajo es construir futuro, pensar futuro, veo la charla de hoy como una manera de compartir con ustedes mi entrenamiento. Un entrenamiento muy particular porque la cuarentena me agarró en la Argentina. Estuve 7 meses inhabilitada de moverme del lugar donde estaba en el momento que se inició la cuarentena. Y después de 25 años, de repente me sentí muy involucrada con una realidad que debo reconocer que me resulta muy ajena. Por más que tengamos muchas coincidencias, por más que creamos que estamos hablando de lo mismo, creo que no estamos hablando de lo mismo. Y es por eso que me importaría si hay algo en la lógica de todo lo que les voy a contar que no entienden, que pregunten. Soy una persona poco complicada que está abierta a contestar todas las preguntas, por más tontas que estas parezcan. Quisiera pasar directamente a mi pantalla, a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? Todavía no. Ahí está. Ok. Cuando empecé a pensar, contar, ¿qué estoy haciendo con los sabe menos? Me di cuenta que el problema fundamental que yo veo en la arquitectura y el urbanismo contemporáneos es que pareciera ser que el yo permanentemente se diferencia del ellos. Es decir, el yo arquitecta trabajo por fuera de la sociedad para la sociedad, en demasiados casos, lamentablemente. Yo
siendo quizá una ciudadana comprometida y activa, participo quizá de reuniones vecinales o de proyectos de participación comunitaria, mientras ellos, los que toman las decisiones, no participan. O yo, alcalde, intendente o desarrollador, en general, dejo que ellos hagan su proceso de participación, mientras, en definitiva, de lo que tendríamos que estar hablando es de nosotros. Es decir, que en definitiva la filosofía de Overmenos es ayudarnos a encontrar instrumentos para redefinir el nosotros. Como les decía recién, antes de COVID hubo algo que unió a todo el planeta y fue a los niños. Esta es la zona del primer distrito en Viena, el anillo de circunvalación de la ciudad de Viena, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, que todos los viernes, a lo largo de mucho tiempo, salió a la calle, no fue a la escuela, en defensa del futuro, en defensa de la naturaleza, en defensa de un mundo mejor. Fue muy interesante la discusión que surgió, porque los maestros que tienen que educar a los jóvenes, en muchos casos acompañaron a los jóvenes y en otros casos consideraron que todo esto no tiene nada que ver con educación civil, con educación cívica, sino que era pasarse la rabona de clases. Yo no tengo idea si estos viernes para el futuro han sido iniciados por algunos guerreros índigo para que las nuevas generaciones vuelvan al plan divino. Sí sé que este tipo de movimientos de la juventud autoconvocados se dieron en todo el planeta, en lugares centrales, en lugares periféricos, en lugares más urbanos, en lugares más rurales. Creo que como arquitectos, estos niños que no sé si vienen preparados para construir ese planeta por el que luchan, y será muy difícil apoyarlos si no logramos gestar la masa crítica de libre pensantes que crean que todos juntos podemos construir ese mundo mejor en armonía con el cosmos. Intento que la charla de hoy los ayude, los convoque, quizá a compartir conmigo y con mucha otra gente estas búsquedas. Como dice el por mí tan admirado Santiago Kovatlov, demasiadas veces nos decimos no tenemos tiempo. ¿Qué es la caída del tiempo? La caída del tiempo en una especie como la nuestra es la caída de la fe en el porvenir. El espacio público es algo con lo cual vamos a ver distintas caras. En esa fe en el futuro, en Viena, por ejemplo, uno puede alquilar una cochera en la calle para usarla de una manera distinta que si estacionara un coche. Es decir, aquí alguien alquiló la cochera para ver partidos de fútbol, ver partidos de boxeo y hacerse amigo de pasantes que de repente compartían su living urbano de manera espontánea. Pero el espacio público en Viena también es el espacio imperial, colindante al anillo de circunvalación que veíamos recién,
con todos los palacios y museos y jardines barrocos e imperiales, que son uno de los grandes orgullos de la ciudad. Pero el espacio público también son todas esas autopistas donde mucha gente, también en Viena, pasa mucho tiempo movilizándose de un punto al otro de la ciudad, del país o de la región. El espacio público también, toda esta cultura de mercados que está fomentada en absolutamente todos los barrios, con más o con menos extranjeros, donde los campesinos, los artesanos pueden vender sus productos todos los días. Es decir, la feria es parte de la cultura cotidiana y se fomenta el contacto entre la ciudadanía y los campesinos. Uno de los ejemplos me ayudaron a entender que se puede creer en futuro y que se pueden producir milagros es el Campus BU. Es un lugar para aprender, estudiar y dialogar en Viena, que me tocó realizar al ganar el concurso más importante de la Segunda República en Austria, en la Universidad de Economía y Negocios más grande de toda la Unión Europea. Concurso absolutamente anónimo, abierto internacionalmente a quien quisiera presentarse. Este areal de 10 hectáreas, totalmente vacío, ya desde el principio me di cuenta que era muy importante cambiar la perspectiva de muchas cosas. Por ejemplo, la perspectiva de la escala. Y en el hearing que se hizo para los arquitectos de los edificios que después se integraron en campus universitario conjuntamente con nosotros, una de las cosas que decidí hacer y que tuve el apoyo de la universidad es poner estos globos que marcaran la escala humana del lugar. A lo largo de todo el proceso, al principio no me entendían por qué era importante. Y después, lentamente, los economistas entendieron que lo que yo les estaba planteando era imprescindible para lograr sus objetivos. Era construir en tiempo y forma un campus que permitiera reinventar la economía desde una nueva posición a partir de la arquitectura y el urbanismo. Un campus que trabajara con los mejores arquitectos del mundo, con los estándares más altos de ecología del mundo, con presupuestos públicos. Para lograr eso y lograr un proyecto absolutamente integrador y abarcante, hubo una cantidad de estrategias que acompañaron a la arquitectura tradicional y el plano maestro tradicional que me permitieron llegar a convertir el proceso en un proceso colectivo. Aquí uno de los momentos del infopoint del lugar donde al iniciar el obrador cualquiera que quisiera podía ir y ser parte de la historia. La valla de la obra se convirtió en un escándalo dentro del equipo que trabajaba en ese momento para la universidad nueva, porque hicimos una valla en la cual todos, el plomero, el fabricante de inodoros, el arquitecto, el calculista, todas las empresas intervinientes tenían el mismo espacio para presentarse. Que abajo a la izquierda tienen la presentación que hizo Peter Cook, uno de los arquitectos, que entendió perfectamente de qué estábamos hablando.
Toda esa valla del obrador después fue reciclada y se hicieron distintos tipos de giveaway, de regalos, bolsos y eh, carpetas y libros, expresiones, videos, para que se construyera la marca de esta nueva universidad, incluido el logo y todo el branding que también hicimos nosotros. Uno de los grandes problemas en el proceso fue no solo la movilización de los arquitectos del vecindario, sino también de la población estudiantil, donde uno de los grandes problemas era que a los estudiantes no les interesaba lo que iba a pasar, porque muchos de ellos ya iban a estar recibidos, otros iban a estar tan poco tiempo que no les interesaba. Entonces se me ocurrió hacer una máquina del tiempo. Y en esa cápsula del tiempo, cada uno, aquí en la foto superior tenemos al rector, cada uno pudiera, esta cápsula del tiempo, poner su cara en un personaje del futuro en mitad de la obra y postear eh, esa imagen en las redes sociales. En 2 semanas tuvimos 7.000 jóvenes que estuvieron y se fotografiaron, cosa que toda la estructura publicitaria no había logrado alcanzar. Obviamente que para los arquitectos lo que más me interesaba era mostrarles el proceso, era mostrarles la ecología, era mostrarles cómo la interacción, la participación puede ayudar a lograr valor agregado. En el día de la inauguración me interesó que la población supiera que superestrellas de todo el planeta habían participado en la construcción de su ciudad universitaria, de su mundo. Lo hicimos con una ilustradora las banderolas de las distintas superestrellas. Pero, como todo proceso, también hay momentos de desmoralización y le pedí permiso a la universidad de hacer un graffiti en nuestro edificio con todo el equipo y amigos en esta acción. Me parecía que, por un lado, podía bautizar la obra, que no estaba saliendo tan linda como nos gustaba, porque muchos de los obreros eran obreros del este o obreros extranjeros, que se les pagaba 3 euros la hora, cuando había que pagarle muchísimo más que eso. No sabían leer planos ni sabían alemán. Entonces, evidentemente, todo lo que habíamos hecho, difícilmente con las manos del obrero se podía hacer. Y yo necesitaba que todo el equipo siguiera luchando e hicimos este graffiti. Y en nuestro edificio en particular, para retomar la magia, hicimos un desfile de modas que nos ayudó a, a descubrir la belleza de la felpa. El día de la preinauguración para los arquitectos hicimos una presentación con panoramas, y estos panoramas permitían que los arquitectos que fueron entrevistados por jóvenes críticos alternativos de la arquitectura, que invité a diálogos quizá no tan convencionales, le contaron de manera muy auténtica al público presente qué había sido este milagro. Sin lugar a dudas salimos publicados, fuimos tapados en muchos lugares del mundo, porque se había producido un milagro en el cual todos habían puesto el hombro, y donde mi rol fundamental había sido el de
entrelazar, entrecruzar intereses, perspectivas, superestrellas, tecos, universidad, Estado, vecinos, arte, técnica, costos, ecología, porque todos estos temas los debía manejar en los 8 roles que me tocó tener. Una de las primeras cosas que hicimos fue una especie de preanuncio de los salvamentos, que fueron los configuradores, para que el jurado eligiera sabiendo que era lo que iba a elegir. Uno de los grandes problemas que yo tengo en los concursos de arquitectura y en la toma de decisiones de la arquitectura es que muchas veces las decisiones las toman arquitectos acompañados por una gran cantidad, 50, 60, a veces incluso 70% de personas que no saben leer planos y no entienden qué es lo que se está decidiendo. Entonces, con estos configuradores interactivos, le devolví la potestad a gran cantidad de estos hombres que no son arquitectos y eran parte del jurado para la toma de decisiones de los distintos edificios. Como muchas veces me ha tocado, muchos hombres y pues mujeres en el momento de la toma de decisiones. Toda esa campaña que les mostré al principio fue para lograr este campus en un sector totalmente de borde de ciudad entre las zonas de servicio del Ferio Predial, el Parque Público Prater y el área de prostitución circundante, más una activa, debía convertirse en tiempo y forma en un sector de ciudad con superestrellas como Satit, Peter Cook, Hitoshi Abe, Carmen Pinos, Nomad, etc., bajo nuestra dirección. Como directora del plano maestro, directora de todos los proyectos ejecutivos e ingenierías, arquitecta encargada del paisajismo de 70.000 metros cuadrados de espacio público privatizado, a cargo de todos los garajes, porque los mundos paralelos son tan importantes, controlarlos como los mundos visibles, encargada del de auditorios, de el campus, de todo el diseño del entorno, de la información, documentación y comunicación, como les mostré al principio, para que se creara un lugar en donde cada uno encontrara su ritmo, su espacio para reinventarse en este campus universitario. Y donde día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al mes, la población interactuara con la población universitaria, porque era la voluntad del rectorado reinventar la economía, reinventarse como centro académico a través del cruce con la sucia realidad. El problema, por ejemplo, que los días de partido de fútbol, las hordas que vienen del estadio de fútbol del área deportiva iban a pasar por nuestro campus, también para ir a la zona del Prater donde están todos los restaurantes, también hizo, por ejemplo,
que existiera este borde mágico que definiera cuando estoy dentro del campus y cuando estoy fuera del campus. O este peatonal con una serie de plazas que permitieran interacción, que permitieran diálogo, intercomunicación, en este terreno que, como les decía, no es espacio público, es espacio público privatizado. En el momento que gané el concurso ni presupuesto tenía, porque la universidad quería construir edificios y nadie les había dicho que hay algo entre los edificios que no es espacio público, pero que son vacíos, que hay que cualificar. Como yo quería un lugar seguro, eh, tuve que abarcar muchos temas, como por ejemplo el tema de la seguridad, haciendo que en todo momento hubiera control social, hubiera interacción, hubiera visuales que me permitieran sentir que estoy en un lugar habitado. O lograr, por ejemplo, estos distintos plots de los diversos edificios, cada uno tuviera un ambiente distinto, siempre con componentes gastronómicos, sociales, culturales, comerciales. Evidentemente no se dejaron al azar, porque lo que estábamos buscando era que los restaurantes funcionaran día y noche, durante clases y los fines de semana, para lo cual hubo que desarrollar muchas estrategias para lograr ese objetivo. Como así también lograr que quien quisiera estudiar con tranquilidad tuviera sus espacios por fuera de la urbanidad del área central, con los restaurantes y la peatonal. Que cada camino fuera un descubrimiento para que quizá cada día fuera la teórica, tomando otra senda que me permitiera descubrir nuevos aromas, nuevas visuales, nuevos contactos, nuevos estímulos. Nuestras muchas escaleras en nuestro centro de auditorios fueron tomadas por el ULA, el Urban Land Institute, como uno de los ejemplos mundiales de best practice, en el sentido de invitar a una movilidad sana desde la arquitectura. Todas estas cosas no pasaron por un milagro, no pasaron porque los arquitectos fuéramos tan capaces. Todas estas cosas pasaron porque en todo momento invitamos de manera absolutamente inclusiva, cada vez más, a todos aquellos que iban a usar estos espacios, iban a crecer en estos espacios, a ser parte de la movida. Es decir, que cuando les dije que yo tenía 8 roles a mi cargo, para que yo fuera la directora de orquesta, en todo caso, se me dio algo que es extraño que nos pase. Los economistas confiaron en mí. Los economistas me dieron total libertad para moderar este proceso de la manera adecuada. Y eso hizo que todos estos temas se pensaron desde un principio, a lo largo de todo el proceso, em, haciendo que, por lo menos en mi caso, yo me tuviera que reinventar todos los días.
Es decir, que el plano maestro de energía, los altísimos niveles ecológicos del green building que se querían lograr, fueron parte de la concepción del proyecto que íbamos a trabajar con las napas subterráneas. Surgió antes de que existieran las arquitecturas, después de un análisis absolutamente profundo del lugar y de las condiciones. Y como les decía, de los 25 años del ciclo de life cycle cost que debíamos analizar. Y la bajada de línea llevaba a que en cada momento cualquier decisión de diseño tuviera que ser analizada por nosotros de manera integral. Acá no hubo lugar para los caprichos. Pero a partir de ese setting, que para mí era lo más importante para los arquitectos fueron libres. Es decir, nadie les dijo, esta es la línea roja que no puedes pasar, o estas son las alturas máximas que no puedes superar. Se les dio un plot, una mancha gris clara, mucho más grande que lo que necesitaban, y se les definieron reglas de juego de características de la comunidad y el barrio, rasgos de identidad y zonas de interfaz a las cuales debían responder para lograr esta pequeña ciudad en la ciudad de interacciones y de actividades diseminadas a lo largo de todo el campus, gestando desde el primer día urbanidad. Urbanidad que se gesta con actividades, con color en la luz, con la naturaleza, con ese control social del cual hablábamos, porque para potenciar la libertad en un lugar debemos pensar en muchos temas, aparte de las cámaras de seguridad. Pero no tiene ningún sentido decirle a un cliente, no quiero Big Brother. Un cliente, si es un economista, hay que venirle con hechos concretos, con datos, con estudios, con comparaciones. Y ese fue mi trabajo. Para lograr este campus universitario, espacio público privatizado, que cuando entré no tenía presupuesto, y que a raíz de mi trabajo de hilar fino para compensarlos, recibió un presupuesto de 25 millones de dólares para una obra de 100 millones de dólares. Perdón, de 650 millones de dólares. En este juego de mesa en la realización, como vimos, hay una multiplicidad de intereses a los cuales debemos responder, sean del estudiante, del feminista, del rector, del portero, del alcalde, de la mamá, porque dentro de mi mundo todos tienen el mismo valor, igual que en la valla. Todo interés es para mí igualmente importante. Y es muy importante que todos estos personajes, que eran cientos, miles, en un momento determinado, se identificaran desde su abordaje con una obra común. Ahí es donde llegamos a los Urban Menos. Porque para aprender a habitar la ciudad de todos de manera inclusiva y consensuada, necesitamos otra manera de interacción. Y ahora los invito a empezar a descubrir por qué digo que es posible. Está claro que el trabajo se basa en un juego de roles, considerando que la industria del juego mueve más presupuestos que la industria del cine. Es como que el juego de roles y el storytelling, el contar historias, hacen
a nuestra realidad contemporánea, donde en la sucia realidad, este es el parque Prater que yo les decía a los vecinos después del partido de fútbol, y es muy importante entender que esta es la realidad en la que trabajamos, no la realidad que interpretamos de manera intelectual. ¿Por qué? Por más que esta foto haya sido pre-COVID, hay demasiada gente que ansía volver a esta realidad, como si esta realidad no tendría que llevarnos a pensar que la manera de comunicarnos y la manera de vivir el espacio y de compartir debieran ser redefinidas. Y como les decía, ¿con qué? Con un juego. ¿Para qué? Lo importante es que cada uno de nosotros, cada yo, aprenda a interconectarse con el mundo de otra manera. Y ahí es donde me interesó la figura de un físico francés, físico y filósofo francés, Jean-Pierre Garnier-Mallet, que plantea la teoría del doble. La teoría del doble habla que cada uno de nosotros podríamos, antes de irnos a dormir, pedirle a nuestro doble que visite los millones de futuros que hay delante nuestro, cada uno de nosotros, y nos mande las señales de cómo hacer para ser más felices. ¿Por qué no considerar que estas aperturas temporales nos permiten optimizar el porvenir antes de vivirlo? Entender nuestra vida y crear un equilibrio individual y colectivo, también desde la arquitectura. Y así fue como lo vimos al principio, ese tema de pensar en variantes de futuro y visualizar variantes de futuro empezó en el 2008 con la universidad. Siguió en el desarrollo de los menos con un proyecto de movilidad alternativa en la búsqueda de nuevos paradigmas con la ciudad de Viena. Siguió adelante, paralelo a nuestro desarrollo, con un curso en la Bienal de Venecia a maestras y maestros acerca del uso del espacio público para la juventud. O en nuestro último trabajo con los armenos, que fue la recuperación del área costera en la ciudad de Krems, iniciativa que comenzó el área de deportes y tiempo libre de la municipalidad. ¿Y qué son los armenos? Es una manera de configurar visiones y probar los resultados para hacer que los espacios inteligentes se puedan concebir de una manera mucho más fácil. En un proceso convencional, un pequeño grupo de iniciadores, todos conocidos, sueñan con ese gran proyecto. Se hace un rendering y están todos convencidos que es como maná del cielo, que hará a todo el mundo feliz. Y resulta que a medida que la ciudadanía, la prensa, el partido político opositor, los vecinos, quizás se enteran de todo esto, empiezan a reclamar por sus propios derechos. Y el proyecto empieza a llenarse de compromisos y de cambios. Y si tenemos mala suerte, caemos justo en una campaña de las elecciones, terminamos en un proyecto luz-luz, donde todo ese sueño inicial termina en el tacho de basura. Parto de la base que si iniciamos con una base amplia, lo más amplia posible, vamos incorporando, intuyendo
distintas maneras de ver, de pensar, de integrar, de ver el futuro, definiendo un pequeño denominador común que pueda producir consenso, lo veamos milagros como en el campus U. Es decir, que, citándolo a Mario Benedetti, 5 minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo. Entonces, si esos 5 minutos para llevar a una sociedad a soñar con un futuro mejor son una buena inversión para hacer arquitectura y ciudad, ¿por qué no probamos? Vamos partiendo de decir hacia dónde queremos ir. Pero no con la plata que tenemos hoy, con las necesidades que tenemos hoy, sino esos sueños ideales, hacia dónde queremos ir, dónde nos gustaría llegar en medio siglo, en un siglo, no importa, para los nietos de los nietos, pero en algún momento hay que empezar. Y a partir de ponernos de acuerdo, ¿cuál es el tipo de sueño que queremos construir conjuntamente a partir de una realidad? Todos pueden empezar a buscar su yo en ese futuro, trabajando con 3 variables muy simples, que son densidad, urbanidad y ecología. Y a partir de esas 3 variables, definir la imagen ideal. Esa imagen ideal, en todo momento del proyecto, puede ser evaluada desde parámetros totalmente distintos de los habituales, porque como les decía, queremos producir consenso. Yo no creo que nadie en un proceso me venga a decir que quiere hacer un pedazo de ciudad para producir gente infeliz. Todos van a querer buscar felicidad. Todos van a querer buscar lugares seguros para los niños. Todos van a entender que debe haber costos-beneficios o que la circularidad de los flujos, de los materiales, los circuitos, son tan importantes como la innovación que hace que ese unicum que aparece con la arquitectura valga la pena nacer. Y en cada momento del juego, propiamente dicho, que ahora les va a presentar Bianca de manera interactiva y que está a disposición de todos ustedes en nuestra página de Open Menos para que empiecen a entrenar por un futuro mejor. Cada vez que encontramos una configuración que nos interesa, podemos ver qué pasa con la felicidad, la seguridad, la innovación, la rentabilidad y la circularidad. Pero también podemos ver qué pasa en el equilibrio, el balance entre el ecosistema, el sociocontexto y la venta de recursos, porque lo fundamental es que a partir de un cierto objetivo común se logre el balance de los intereses. Y en cada momento del viaje podemos hacer bajada de línea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que es un idioma común en todo el planeta. En cada momento, sea el alcalde el que está jugando, el desarrollador, la vecina, vos como arquitecto o mamá, puede bajarse el informe y ver el análisis de todos esos más de 100 indicadores que tiene cada elemento en el juego para ver hacia dónde nos lleva el viaje. Es decir, que la filosofía de lo que les estoy presentando es que ustedes y nosotros
como arquitectos, no debemos prever el futuro, sino que lo debemos hacer posible. Y ahora vamos a pasar a que Bianca les muestre de manera interactiva a qué me refiero. Please, Bianca. Yes, 1 second. So I will have to continue this presentation in English as I don't speak Spanish yet, but I hope you all can understand me. So I will show you Urban Menus, the tool that Laura just introduced in action. It's a web-based tool for finding consensus. So each stakeholder involved in a process can log in their browser and see possible future developments in a city district. What you see here on the screen, it's a generic urban setting with no specific location reference, but the tool can also show a real city district or any real street or any real building site in various degrees of detail. And as a user, I have the option to view this city district from different perspectives. So right now I can walk for it as a pedestrian, or I can switch between different cameras with the help of a button. This is important so that all users can understand the space that is being shown, as many users are not from the field of architecture or urban development and cannot read plans. Furthermore, in any of these perspectives, the users have the possibility to change 3 parameters and try very different combinations. These 3 parameters are ecology, it's this green slider over here, urbanity, or density. Because different users have different interests regarding the development of an area. For example, one user may be more interested in having more public green areas, one in having higher buildings, and a third one in having more commercial functions. And the parameter who is most present in a city district is the main interest. So you see here, I go high on ecology, and I see how this area changes. So with ecology, the buildings become very ecological aligned. There are pedestrian paths, there are bike paths, there is public transport that is supported, and there are more sustainable forms of economy, and also there is more space that is dedicated to nature. I can also go high on urbanity right now, and this is strongly linked to social exchange. So what is important is spaces in which you can meet, culture, leisure, and urban life. And the third parameter is density, which is expressed by a high degree of innovation in all areas and a focus on profitability and of economic use of spaces and of buildings. And the goal here is to experiment, to visualize very different combinations of different parameters and to find a balance together with all stakeholders, which includes all visions, and the stakeholders can deal with each other until they find a common vision, a space where all persons involved want to live, want to work, and want to spend life. So we can go together to a few examples. For example, over here, if we take this building site, I can go very high on ecology. Then what is developed here is our houses with garden. There is collective farming. There is gastronomy in the background. There is lots of green, and there is space for nature. If I go higher on urbanity over here, I can see how this changes. There's an art district being developed. There's an art gallery in the background. There are artist ateliers.
there's a restaurant which we see, there is a playground, there is more social exchange, there are more places to meet. And if I go higher on density, the development looks very different. There is a market with offices here on the left. There are more apartments being built, more offices. There is this focus on profitability and of economic use of these buildings. Always changing perspectives. This is important to see this development from all these different cameras to understand it, to understand the possible combinations of development. I will switch to another camera maybe. Here, for example, another example, if I go high on ecology, there is a focus on production, on ecological production with aquaponics, with aquaculture. The street has a lot of green area. If I switch to more urbanity, then there's a shared street with meeting spaces, there with islands where you can spend time. If I go very high on density, then I see the buildings become higher. There's a public space here with an exhibition. Of course, the focus is never to go just on one main interest very high. It's for all stakeholders together to try this, to deal with each other until they find a combination where they are all happy with, they are all sustaining for the future. And of course, the focus here is not only the visualization of these configurations, but to use the evaluation that Laura just explained in order to create transparency regarding the effects of the decisions. So every combination of elements is analyzed constantly. So every building that is turned on, every element, every area have different characteristics. And these are analyzed in the quantitative analysis, the qualitative analysis, and the SDGs. So if I open the quantitative analysis, I immediately see what this means for the city part. And me as a stakeholder, I can understand better the effects of my decision. So in this spider diagram, I see how high each of these 5 themes are. So happiness, for example, it's related to well-being in everyday's life or in one place. It's characterized by social interaction and by opportunities for leisure activities, for education, and for work. Safety, or the sense of security in one place, depends on how well lit this place is, how easily one can orient themselves, and also how varied the range of activities are in which one can engage. Innovation, it has to do with novelty, with discovering and tapping potentials, and with alternative forms of adapting to the future. Profitability, this considers the costs over the entire life cycle, the establishment, utilization, and disposal, and also the local and global impact and marketability of the elements and combinations that are turned on. And circularity is an umbrella term that describes the conservation of the planet's natural resources. So this is only possible if there are cycles that don't cause reversible damage, so that have no toxic byproducts, and it shows the impact on climate change that these decisions have. Then there is the qualitative analysis, which shows the relationship between these 3 indicators: ecosystem, social context, and resources revenue, and not the individual value of each indicator is important here, but just the relationship between each other, if there is balance or not. And the third type of analysis, the UN Sustainable Development Goals, which of the 17 are sustained or not by the decisions that the stakeholders are taking. Of course, at any time, as Laura showed, you can download a report, so the different stakeholders can
compare the different results, or one stakeholder can try different options for development, and then they can compare the results for it. And I think with this, I finish my part of the presentation, and I give the word back to Laura. No sé dónde estoy. Supongo que me ven. Sí, Es decir que de lo que estamos hablando es de la toma de decisiones. Es decir que de lo que estamos hablando es de estar dispuestos como arquitectos a entender que si queremos hablar del futuro, es un poco onanista pensar que solos, con nuestra computadora, nuestro tablero, somos dueños del mundo. El mundo es nuestro, y nosotros somos uno más dentro de la estructura. Y para lograr consenso tenemos que aprender a producir diálogo de otra manera. Y eso es a que los invito. Para que todo el mundo se pueda anotar dónde está el instrumento accesible a cualquiera de ustedes. Simplemente tienen que ir a nuestra página, inscribirse, y es totalmente gratuito ser parte de esta plataforma de Over- Smart City para empezar a entender que necesitamos otro tipo de paradigmas para construir un mundo mejor. www.overmenos.com. Será muy lindo contestar, espero, muchas preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Voy a pasar el anuncio un poco a todos los asistentes de la charla, que te digo que ha habido un montón de gente, así que es súper interesante. Ha visto un montón de gente. Lo voy a pasar para que todos aquellos que tengan seguramente preguntas. Yo te agradezco, la verdad que es sumamente interesante esta introducción, un poco que haces cuando comenzás la charla, pero básicamente hablas como de estos dos temas, estos dos grandes temas, lo cual a mí me suscitan un montón de preguntas, ¿no? Por un lado, toda esta intervención en el concurso que ganaste en el campus, bien, a lo cual ahí te metes con toda una serie de temas que bueno, a medida que ibas hablando, iba anotando algunas cositas. Tal vez, viendo un poco el proyecto que mostraste, te quería preguntar un poco acerca sobre este tema, ¿no? Después vamos al otro, que es lo último que charlaste, ¿no? Pero, digamos, ¿qué pensás acerca del rol que tiene la ciudad en la arquitectura o la arquitectura en la ciudad? Y en ese sentido, ¿cómo ves este mundo con COVID, que un poco vos lo venías como comentando, y el avance de distintos temas, de distintos frentes en relación a la ciudad? ¿Cómo ves de alguna forma el presente, el futuro de la arquitectura y las ciudades en este contexto? No lo sé. Yo no soy quien para darte esta respuesta. O sea, como sociedad tenemos que encontrar la respuesta
no tiene ningún sentido que yo me case ahora con la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos es algo que yo desarrollé con la Compact City en los 90. O sea que cuando pude convencer a la Cámara de Industria y Comercio y al Fondo de Fomento Económico de la ciudad de Viena y a un desarrollador que había que hacer ciudad compacta para tener una cantidad de células en la ciudad con equipamiento urbano, social, cultural y comercial. No fue que yo decidí que hay que hacerlo y que ese es el futuro, fue que llegamos a la conclusión que lo que yo estaba proponiendo era potable, y a raíz de ahí hubo que cambiar la ley, a raíz de ahí hubo que cambiar las maneras de financiar, porque nuestro target eran los nuevos independientes. Entonces, es como que yo no soy quien como arquitecta para decir cuál es el futuro. El futuro se construye con la sociedad, con la gente que tiene el poder y que tiene algo que decir. Y solo jugando desde adentro, creo que podemos descubrir hacia dónde llevar los lugares para la vida. Respecto a la otra pregunta, yo no veo diferencia entre arquitectura y urbanismo. Yo creo espacios para la vida. Esos espacios para la vida tienen distintas escalas. Y yo tengo urbanidad en espacios interiores de una familia, o tengo urbanidad en espacios exteriores de una comunidad. Yo no veo diferencia. En ese sentido, Laura, un poco quiero retomar tu respuesta. Cuando vos decís que yo también comparto, ¿no? O sea, que de alguna forma la construcción de la ciudad, la generación de la arquitectura, depende un poco de un conjunto de temas, ¿no? Pero dentro de ese conjunto de temas que vos planteás, ¿cuál es el lugar de la arquitectura o del arquitecto y cuál es nuestra incidencia con respecto a determinadas tomas de decisiones? Que nos ganemos. Yo no soy rueda ni soy nadie que te va a dar recetas. No existen recetas. ¿Qué lugar? El que nos ganemos. Y cada situación es empezar de nuevo. Ok. Acá, bueno, Daniel, que no sé si es Daniel Silverfan, nuestro decano, dice que Vera Espinadel, su madre, fue una de las profesoras fundadoras de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo. Supongo que debe ser Daniel Silverfan el que dice esto. Así que, bueno, un lindo recuerdo con respecto a la UP. Y después Franco hace una pregunta acerca de qué mirada tenés respecto a cómo se están abordando los proyectos, si es que tenés conocimiento de esto, ¿no? Los proyectos urbanos en Latinoamérica. ¿Y qué opinión te merece la forma en que el Estado aborda los proyectos urbanos en Argentina? Sobre todo en la gestión de los interesados, pone Franco. Las iniciativas más interesantes que hay en Latinoamérica vienen de los paisajistas. Soy parte de la movida de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, iniciada por Marta Fajardo en Colombia, y que liga a toda Latinoamérica con gente que entiende que la ley del paisaje es la base de la vida. Es decir, que uno de los temas más interesantes, a mi entender, que está pasando en Latinoamérica, es llevar el paisaje a un estatus de ley, en el sentido de que tiene derechos
y esos derechos hay que defenderlos. Esas son el tipo de iniciativas en Latinoamérica que me interesan mucho, porque entiendo que son de avanzada a nivel mundial. Otro tema que me interesa en Latinoamérica es todo el proceso con el que me encontré en Uruguay. En Uruguay me interesó como participación y democracia fueron experimentados y probados en muchos niveles de acción, con mucho menos romanticismo que lo que veo en otros países. Me interesa toda la movida que existe en Córdoba, de bottom up, o sea, me interesa la gente que está empezando a entender que hay que apropiarse de esos lugares potenciales. Yo no estoy hablando de propiedad privada, estoy hablando de que hay muchos espacios que por plata no se convierten en el lugar de niños, el juego de niños que se merecería el pueblo. Entonces me interesa cuando un grupo de gente llega a la conclusión que juntos podemos hacer que esa plaza se convierte en el lugar de juegos. Todo lo que conozco de erradicación de villas de emergencia he visto, no me interesa mucho. Bien. No me interesa mucho por una razón muy simple. Creo en procesos colectivos, creo, como creía mi mamá y creía mi papá, que el gran problema que tenemos en el mundo y no solo en Latinoamérica es la falta de educación. Y mientras no haya educación, creo que es muy difícil encontrar ese cambio de paradigma que necesitamos. Sí, sí, sumamente interesante. En Latinoamérica es un territorio que, bueno, que de alguna forma de manera muy joven tiene una democracia y eso se construye día a día, ¿no? Año a año. Y eso de alguna manera, este proceso democrático genera que se potencien estos procesos participativos. Ahora me quería un poco centrar. No. Estás cambiando lo que yo dije. Los ejemplos que te di, la iniciativa latinoamericana del paisaje, es una iniciativa que trabaja al más alto nivel de la política y de la democracia porque integra los parlamentos. Es decir, que diputados y senadores de repente se vieron enfrentados a la problemática del paisaje. Y el otro ejemplo que te di es no esperar que el Estado te resuelva los problemas, sino como comunidad organizarse de tal manera que sumando esfuerzos, esos niños que son niños hoy no van a ser niños en 5 años o en 10 años, tengan un lugar para jugar. Es decir, que yo no hablé de la clásica participación popular de los 70, que tiene más que ver con un trabajo político o un trabajo de asistencia psicológica y social. Yo hablé de organización comunitaria y al menos tiene que ver con instrumentos de organización comunitaria. Es decir, que llegamos a un punto, y yo planteé al principio, y que me di cuenta después de los 7 meses, que queremos estar hablando de lo mismo, pero estamos hablando de cosas muy distintas. Yo no hablo de la participación popular masiva, tradicional,
está de moda desde los 70 y que en la Argentina me da la impresión que también se quedó en el tiempo. Sí. Con respecto a la parte de la charla, hablaste de los urban menus, ¿no? Que de alguna forma son como parámetros acerca de la ecología, el urbanismo, la densidad, ¿no? En relación a la ciudad, que un poco de alguna forma también lo venís contando. De alguna manera, en esta cuestión de la felicidad, la seguridad, la innovación, la rentabilidad, la circularidad, me gustó esta cuestión de buscar la felicidad, ¿no? Cuestiones que vos planteaste. ¿Pensás que un poco es el futuro del rol de la arquitectura en la construcción de las ciudades? Yo soy cineasta, tengo una editorial, soy arquitecta, tengo licencia para hacer exposiciones, soy fotógrafa. Cada vez que tuve un desafío, busqué la manera de insertarme en la sociedad para poder interactuar con la sociedad. Es decir, que yo tuve que ser arquitecta de muchas maneras y fue lo que traté de transmitir en la charla. No hay una sola manera de ser arquitecto. Cada realidad es un mundo, cada proyecto es un mundo. Tenemos que aprender a bajarnos del caballo y con mucha más humildad preguntarnos en cada caso qué necesita la sociedad de mí para que yo pueda darle a la sociedad lo que sé hacer. Quizá podemos centrar un poquito las preguntas del público también. ¿Qué te parece? Sí, sí, estoy leyendo, ya leí una. Ahora, Betina Robles dice cómo cambiar los paradigmas cuando en una sociedad no están cubiertas las necesidades básicas como la educación. Lo pregunta, o la alimentación. El diseño de los jardines medievales creaba espacios bellos con huerta. ¿Cree que será posible implementar ese tipo de espacios en parques públicos? ¿Quién te lo impide? O sea, de manera consensuada, obviamente. O sea, yo estoy haciendo el seguimiento de las tomas en la Argentina. Yo no creo que las tomas sean un camino. El consenso es el camino. El consenso y la educación. Y las necesidades básicas no cubiertas. Me pone muy nerviosa que Latinoamérica en general y la Argentina en particular se crea tan especial. Yo tengo que trabajar muy duro para cubrir mis necesidades básicas. A mí nadie me regala nada. Y vivo en una sociedad donde la gente trabaja muy duro. Yo he viajado por todo el mundo y en todos lados los que quieren salir salen adelante con trabajo, con esfuerzo, creando redes, con consenso. Y esa es la manera de construir sociedad. ¿Por qué permanentemente como argentinos creemos que somos algo especial? Somos una más. Entonces, si hay necesidades básicas no cubiertas, fíjense lo que están haciendo de la Universidad Católica de Córdoba, desde la Cátedra del Paisaje, en la figura de Cecilia Cherubini, que le está enseñando a la gente a construir sus huertas comunitarias para cubrir sus necesidades básicas y hacer que ese baldío que se llama plaza se convierta en un espacio comunitario. Laura, hay una pregunta de Cecilia Álvarez. Dice que si el ejemplo que diste de Colombia sobre el paisaje tiene un marco conceptual similar al del Convenio Europeo del Paisaje. Sí, es correcto. Marta Fajardo fue presidenta de IFLA, que es la Organización Internacional de los Paisajistas,
y después de esa presidencia creó LALI, la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, y trabajan de manera conjunta con todas las realidades de planeta. En la actualidad, el presidente de IFLA es un chileno, Ricardo Riveros, que a su vez es parte de LALI. O sea, es como que me da la impresión que entre los paisajistas hay mucha más solidaridad que entre los arquitectos y desde ya los planificadores. Y ahí es donde hay que empezar a aprender, a ser más inclusivos, a ser más solidarios. Me interesaría que después de terminar la charla me pusiera en la lista de presentes cuántos no arquitectos participaron de la charla. Y quizá la próxima vez que me inviten nos abrimos a otras disciplinas para empezar a ser más convocantes. Es probable que en general sean todos, o estén estudiando arquitectura, o sean arquitectos o profesores. Por Bueno, eso después lo miramos el ombligo y nos llama la atención. Muy bien, Fabián Fábrega. yo no soy arquitecto, muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Laura. Los documentos de la ley del paisaje están en la página de LALI. Cualquier cosa me pueden escribir o en las redes sociales o en mi mail y les mando los datos. Bien, Eugenia Deming dice que grandes palabras, Laura, me parece muy inspiradora. Bettina Robles dice, gracias Laura, bueno, muchas gracias Laura. Así que bueno, aprovechamos para cerrar un poco esta charla. Te agradecemos muchísimo, Laura, por todo lo que nos contaste, tus experiencias, tus proyectos, tus ideas, tus visiones. Y bueno, y con esto cerramos este ciclo en el 2020. Esperemos vernos el próximo año. Lo interesante de esto es que además de hablar acerca de lo que pensamos y lo que hacemos, también fue un espacio en el que nos pudimos encontrar, ¿no? Ante tanto distanciamiento. Así que lo celebramos, lo podemos hacer desde la universidad con este nivel. Así que un gran saludo, Laura, muchísimas gracias. Saludos a todos y bueno, nos veremos pronto. Espero verlos en Urban Menos, a ver que empiezan a entrenar, porque te decía, las flores las seguía de disco, pero lo más importante es haberles dado con mucho amor mi sabiduría por un mundo mejor, y los invito a interactuar con Urban Menos y mandarme todas las preguntas que tengan, que para eso compartí lo que aprendí. Y para eso los invito a interactuar, a ser parte de la movida. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, te saludamos acá desde Argentina. Muchas gracias y nos volveremos a ver muy pronto. Laura, chao a todos. Chao, chao. Chao, Okay. chao.